Gracias. Ay, perdón, me estoy peleando con la tecnología. Quien me conoce ya sabe que eso también pasa siempre. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Estoy encantado de estar en España, en Madrid y en este recinto maravilloso. Y bueno, pues obviamente hay que seguir otra vez con los agradecimientos. Por supuesto, gracias a Casa de América por prestarnos el espacio. Pero de verdad, Beatriz, muchísimas gracias porque pues la Fundación Unidos por la Historia es con quien, y con Beatriz, es con quien yo he tenido pues todos los tratos y quien para mí se ha encargado de absoluta, sé que hay mucha gente detrás, por supuesto, pero bueno, para mí Beatriz es el héroe de la película. Y bueno, pues Fundación Unidos por la Historia, que hace cosas muy bonitas en general. Hoy en día nos contamos la historia para ver en qué no estamos de acuerdo, en qué nos odiamos y por qué deberíamos seguirnos de odiando. Usamos la historia para separarnos. Es muy bonito que la usemos para unirnos. Así es que muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Unidos por la Historia. Y también muchas gracias, José Luis, porque de alguna forma tiene mucho que ver con que yo esté aquí, porque me puso en su película. Y pues bueno, eso parece que funcionó muy bien. Entonces, muchísimas gracias. Pues sin más preámbulo, pues vámonos con este tema de al día siguiente de la conquista. Y bueno, siempre me gusta empezar con estas dos frases de grandes sabios mexicanos. Bueno, Octavio Paz, nuestro premio Nobel de Literatura al que nadie lee porque a nadie le gusta en México, que Octavio Paz dice sobre nosotros, pero bien nos dijo Octavio Paz, el odio a Cortés, a Hernán Cortés, no es odio a España, es odio a nosotros mismos. Esa frase me encanta porque la primera vez que yo vine a Madrid fue cuando yo tenía 17 años. A ver, yo nací en México, yo crecí en México, yo fui a la escuela en México, entonces yo interioricé el mismo discurso que interiorizamos todos los mexicanos. Los malditos españoles nos conquistaron. Solo que fue muy raro porque yo conocí a Hernán Cortés cuando iba en segundo de primaria, como suele pasar en México. Primero te echas un primer año de primaria estudiando la gloriosa historia de los mexicas y de los mayas y de los olmecas, todo un año de culturas prehispánicas, pero sobre todo aztecas, eran perfectos, eran gloriosos. Aquí no había enfermedades, aquí no había caries en las muelas, aquí no había corrupción, aquí si la gente se caía de un tercer piso no se rompía la pierna hasta que llegaron los españoles. Entonces te echas un año completo de que esto era perfecto y glorioso. Y de pronto llego a mi segundo año de educación primaria, Historia de México, abres el libro, primer tema, la conquista. Y dices, pues a ver de qué se trata. Y entonces esa es la parte en la que me enteré que esta maravillosa cultura ancestral de 3000 años de historia, donde estábamos a punto de conquistar la galaxia, fue destruida por 400 personas. Y dices, no, a ver, aquí hay algo que no está cuadrando muy bien. Porque dices, bueno, esas 400 personas eran como superhombres. No eran como superhombres. De hecho, eran 400 barbajanes de la peor escoria de la humanidad, guiados por el peor de todos, que es Hernán Cortés. Y dices, a ver, aquí algo no funciona, porque o esas culturas de las que me están hablando no eran tan gloriosas, o estos que me están diciendo no eran tan barbajanes, porque, perdón, que 400 personas de la peor calaña de la humanidad puedan acabar con una cultura milenaria y perfecta, simplemente no es posible. Pero bueno, vine por primera vez a Madrid a los 17 años, obviamente hice algunas amistades, pero era un joven de 17 años y traía todo eso adentro de mí, y alguna vez platicando con algunos amigos españoles acá, tuve que sacar esa frase que en México prácticamente te la enseñan, ¿no? Entonces cuando le digo, es que tus ancestros destruyeron mi cultura. Y fue la primera vez que un español me dijo, mis ancestros se quedaron aquí. Yo no sé qué habrán hecho tus ancestros, que son los que se fueron para allá, pero mis ancestros se quedaron aquí. Dije, fue la primera vez que dije, parece que este hombre tiene razón. Lo malo es que si a ti ya te metieron un discurso emocional y tú emocionalmente estás comprometido con la conquista, ya no hay razones que valgan. Tengo que ver cómo le hago para seguir enojado, porque todo el discurso nacionalista me dice que para ser un buen patriota mexicano tengo que estar enojado con España. Luego descubrí que el que odia a Hernán Cortés pues no odia a España, se odia a sí mismo, porque ya veremos por qué. Y Miguel León Portilla es un hombre al que en México se le conoce bastante y en España deberían conocerle muy bien. Era un hombre que hablaba 10 idiomas, entre ellos griego antiguo, hebreo antiguo, latín, y por supuesto inglés, español, alemán, náhuatl, maya, era una cosa maravillosa. Nadie ha estudiado las culturas náhuatl mejor que Miguel León Portilla. Es el indigenista máximo y eso lo llevó a ser hispanista.
Él siempre fue indigenista y su indigenismo lo hizo hispanista porque, como él sí estudió en serio las culturas, pues justo descubrió que no había conquista. Y por eso Miguel León Portilla, el gran indigenista de México, nos dijo, si el mexicano odia lo español, se odia a sí mismo. Vamos a tratar de entender por qué. Y vamos a empezar con unas cuantas imágenes. Miren qué bonita esta. Es una misión en San Diego, California. No sé si el estilo les resulte familiar, es la arquitectura típica norteamericana, como ustedes pueden ver, ¿no? Es decir, un poco de barroco, un poco de plateresco, en fin, algunas cosas neoclásicas, lo que hacen los norteamericanos. Una misión en San Antonio, Texas, ¿no? También es un fiel reflejo de la arquitectura tradicional norteamericana, como pueden ver. O vean qué bonito, esto ya es México, esto es la península de California, el pueblo de Loreto. Bueno, pues no sé si les suene un poco ese estilo arquitectónico. La Catedral de Zacatecas. Si ustedes pensaban que el barroco no podía estar más retorcido, es porque no han ido a México. No, en México vimos el barroco y alguien dijo, no, espérate, le faltan 3 vueltas acá y otras 3 vueltas para acá. Y luego además inventamos el barroco talaveresco, porque en Puebla tenemos la maravillosa Talavera, y es así como está, ahora además ponle colorcitos. A ver, queda una cosa fascinante. Zacatecas en México. Este es el Museo del Virreinato en Tepotzotlán, México, que bueno, a ver, pues, ¿dónde vamos a poder ver un retablo más barroco que esto que estamos viendo acá? Esto me encanta. Esto podría ser un acueducto en Roma o en España, o sea, podría ser Segovia, pero no, es el acueducto de Tepoztlán, precisamente. Vean nada más qué bonito. Esto lo hicieron los españoles en el siglo XVI, por supuesto. Lo aprendieron de Roma, como bien sabemos. Guanajuato. A ver, es como llegar a Sevilla. Es una maravilla Guanajuato, pero bueno, también se ve bastante español, ¿no? Guatemala, la Catedral de Antigua, Guatemala. Vean nada más qué bonita es la fachada de la Catedral de Antigua. Cartagena de Indias. Vean qué bonito se ve Cartagena de Indias con esos balcones que se parecen un poco a los de Lima. Ahorita pondré algunos balcones de Lima. El Templo de la Compañía en Ecuador. Tal vez la cosa más hermosa de toda la hispanidad. Les puse la foto más simple que encontré porque no había forma. No hay forma. Busquen en Google. Templo de la Compañía. ¡Guau! Es la cosa más hermosa que van a ver en su vida. Cusco, Perú. Qué bonito es Cusco, Perú. Los balcones de Lima, vean nada más qué bonito. María Dolores Pradera, cómo le cantaba las canciones de Chabuca Granda que hablan de todos estos balcones. La Catedral de la Paz en Bolivia no se queda atrás, ¿no? Tiene su encanto también. La Catedral de Santiago de Chile, mira nada más qué cosa tan bonita. Qué cosa tan bonita. Esto podría ser una nave de la Casa de América. Mira nada más qué bonito. Y claro, la reflexión obvia, ¿no? Nada de lo anterior lo hace por la fuerza un pueblo conquistado, porque nada de esto se hizo en unos cuantos días ni en unos cuantos años. Casi todo esto se llevó prácticamente todo el siglo XVI. Este tipo de arte no solamente no se hace por la fuerza, porque no hay forma de someter a un pueblo para hacer esto. Este tipo de arte, como pasa con lo mejor del arte religioso, implica muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísimos recursos económicos, pero implica muchísima fe. Estos templos fueron levantados por encima de cualquier otra cosa con fe. Y estos templos fueron levantados por mano de obra indígena de América. Oye, ¿y por qué mano de obra indígena y no española? Ah, porque les voy a contar una noticia maravillosa. En 300 años que duraron los virreinatos, desde California hasta Patagonia, pasaron algo así como 100,000 españoles. Eso es nada. ¿Cuántos españoles fueron a América? En 300 años en toda la América migraron 100,000 españoles. Es nada. Los demás son los descendientes de los que migraron, porque además la mayor migración llegó en el siglo XVI y a partir de ahí hay reproducción y mestizaje. 100,000 españoles. ¿Cómo puedes hablar de conquista? Cuando hablas de México, a ver, 400 personas no conquistan un país, por supuesto, pero para conquistar un territorio hay que mantenerlo conquistado después, y para conquistar y mantener una conquista hay que tener un ejército. Pero en Nueva España, y en Río de la Plata, y en Perú, y en Nueva Granada, en los 4 virreinatos de América, nunca hubo ejército. Jamás
hubo ejército. Y entonces, ¿cómo mantienes la opresión de la gente si no hay ejército? Y uno diría, bueno, no hay ejército, pero los millones de españoles que cruzaron el Atlántico, pero no, porque fueron 100,000 en 300 años en toda la América. Y entonces, ¿cómo lograron someter a los pueblos americanos durante 300 años? Pues es que no los sometieron, es que no hubo tal cosa como una conquista. Hay un encuentro de pueblos muy violento, ahora vamos a ver por qué sí hay un encuentro y por qué sí es violento, pero cómo después del primer encuentro violento, que era inevitable que lo fuera, se empezó a construir una cultura en común. Esto no lo hace por la fuerza un pueblo conquistado, mucho menos 300 años después, cuando vienen las guerras de independencia y en todos los virreinatos tenemos dos ejércitos, el insurgente y el realista. ¿Quién conforma los ejércitos insurgentes de casi toda la América española? Criollos. ¿Quiénes están en todos los ejércitos realistas? Los que no se quieren separar de España, indios, que no se quieren separar de España y que lucharon hasta el final para que eso no pasara. Entonces de pronto las cosas como que no cuadran. Entonces, dado que esto no lo puede hacer por la fuerza un pueblo conquistado, vamos a ver si podemos entender qué es entonces lo que pasa en América, porque tampoco es fácil, ¿no? Y para mí, la fecha fundamental, nadie habla de la fecha fundamental, todos tenemos claro el 12 de, bueno, a ver, sin el 12 de octubre con Colón, pues obviamente esta historia ni siquiera empieza, pero 12 de octubre es una fecha importante, Colón llegó al Caribe, muy bien por él. 13 de agosto de 1521, cae Tenochtitlan en manos de Cortés, pero el 8 de noviembre de 1519 se vieron la cara por primera vez Hernán Cortés y el tlatoani mexica Moctezuma. Yo digo que este es el encuentro más importante de la historia de la humanidad. Y luego me dicen, ay, exageras, eso solo es importante en México. Vamos a entender por qué es el encuentro más importante de la historia de la humanidad. Estamos hablando de dos mundos que se quedaron completamente aislados. Viajen 20,000 años al pasado, ya saben, cuando todas las teorías nos dicen que unos cuantos cazadores recolectores, cuando todavía estamos en la edad de hielo, cruzan por Bering y llegan a América. Pero esos fueron unos cuantos pocos miles. Luego termina la glaciación, suben los mares y unos cuantos miles de seres humanos se quedan aislados en el continente americano. Si tú ves América y tú ves Eurasia, entendiendo que es una sola gran masa continental, es bien importante ubicar una cosa. En Eurasia, desde China hasta la península ibérica, todos esos pueblos estuvieron en contacto. Y ese contacto que siempre permitió un flujo de mercancías, de comercio, de cultura, intercambio filosófico, intercambio bélico, intercambio bacteriológico. Las culturas, cuando tienen esta mezcla, crecen mucho más rápido. Pero vienes a América y aquí tienes dos grandes zonas culturales, Mesoamérica y los Andes, aisladas entre sí y aisladas del resto del mundo. No hay forma de que tengan el mismo nivel de evolución, no hay forma. Necesitan, como todas las culturas, lo que hace que las culturas progresen y se revolucionen, son los elementos exógenos, cuando llegan cosas de fuera. En Eurasia eso no les parece raro porque en todas las culturas que se desarrollan en el llamado Viejo Mundo siempre había elementos que llegaban de fuera, siempre había más migraciones, más imperios, más reinos, ahí vienen los bárbaros, más bárbaros, más bárbaros. No dejaba de haber mezcla de pueblos, pero aquí estaban aislados de todo eso. Entonces, literal es como dos mundos. Por ahí se hace mucho la comparación, que no me parece mala. Literal es como si hoy baja una nave alienígena y dices, es que lo que está ocurriendo en ese planeta y en este son cosas completamente distintas. Cortés encontrándose con los mexica es como si los españoles hubieran viajado 3,000 años o 4,000 años al pasado, a la antigua Sumeria. Pero hay una cosa que es muy importante ubicar, ubicar. Este mundo al que llega Hernán Cortés vive en la Edad de Piedra. Uy, en México les molesta mucho que diga eso, lo toman como un insulto. Y les digo, a ver, Edad de Piedra es una descripción, es como si te digo que mides 1,70 y pesas 80 kilos, es lo que es, si te enojas es tu problema. Bueno, si tus armas y tus herramientas son hechas con piedra y no has desarrollado las técnicas de metalurgia, eso se llama Edad de Piedra. Y en ese estadio viven los pueblos americanos. No son más tontos, no son atrasados, tienen esta condición que les he comentado, aislamiento geográfico y cultural que
que hace que todo se desarrolle muchísimo más despacio. Estos dos hombres no tienen la menor oportunidad de comprenderse el uno al otro, aparentemente, porque sí que lo van a hacer. Representan mundos... A ver, si un chino llega a España, te va a parecer rarísimo. Pero has escuchado hablar de que ahí a lo lejos está China. Y has escuchado 2 o 3 leyendas. Pero estos hombres llegando a América es algo que simplemente no se puede comprender. Cuando Cortés llegó al Caribe, de 18 años, a ver, Cortés llega a Santo Domingo de 18 años de edad, en 1504, sin saber a dónde está llegando, como todos los que llegan al Caribe, a ver qué pasa. En ese momento, Moctezuma está siendo nombrado Tlatoani. El mandato de Moctezuma comenzó en 1502. Desde que Cortés llega al Caribe y Moctezuma es el Tlatoani de los mexica, él ya sabe de lo que está pasando, porque los mexica tienen relación escueta, pero la tienen con los mayas y tienen espías. Y desde el mundo maya, y Yucatán, ¿no?, les están llegando las noticias de estos hombres blancos, barbados, extraños, que llegan de quién sabe dónde en casas flotantes y no tienes cómo entender lo que está pasando. Pero para cuando Cortés pone un pie en Veracruz en 1519, Moctezuma lleva 17 años recibiendo noticias y además estas noticias que le dicen estos hombres blancos, barbados y extraños que vienen de quién sabe dónde, son cada vez más. Y se acercan. Antes eran unos cuantos allá en las islas. De pronto llegaron a más islas. De pronto llegó más gente. De pronto ya llegaron a nuestros dominios. Es decir, Moctezuma no sabe lo que está pasando, no tiene cómo saberlo, pero sí sabe que esta gente extraña de la que no sabe nada son cada vez más y se acercan cada vez más. Cuando llega Cortés, que además Cortés desde el primer momento, porque él ya llega con noticias de los mexica y de Moctezuma, él les dice a todos los pueblos mesoamericanos, voy a Tenochtitlan. Y todos le dicen, pero ¿qué te pasa? ¿Estás loco? O sea, en Tenochtitlan se entra vivo, pero no se sale vivo. O sea, nadie que no sea mexica entra a Tenochtitlan sin permiso de los mexica y sale vivo de ahí. Y Cortés dice, pues yo voy a ir. Y Cortés se inventó una mentira muy bonita en aquella época, 1519. Cortés iba improvisando. Y Cortés de pronto les dice a los empualtecas, el primer pueblo con el que se encuentra y establece relaciones, les dice, es que vengo del otro lado del océano, donde mi señor, el rey Don Carlos, el señor más poderoso del universo, se enteró de la existencia de este lugar y de Moctezuma y de las injusticias que comete y me mandó a encontrarme con él para ponerlo en orden. A ver, es un gran mentiroso, es una joya. Y los empualtecas dicen, maravilloso. A partir de ahí Cortés no soltó esa versión de la historia nunca. Pero antes de llegar con los empualtecas en Veracruz, Cortés había pasado por la zona de Tabasco, donde viene este momento maravilloso donde el cacique de Tabasco le obsequia a los españoles 9 mujeres. Y también hay que entender de qué se trata ese obsequio, porque de pronto queremos contarnos estas versiones donde estos desgraciados españoles, claro, dame mujeres para que podamos solazarnos en ellas. No. Le entregan 9 mujeres a Cortés y a los españoles, diciéndoles, tengan estas mujeres para que tengan hijos con ellas y seamos hermanos. Así se firmaban los pactos. Con los tlaxcaltecas fue exactamente lo mismo. Si vamos a ser aliados, tenemos que ser hermanos, así es que tenemos que casarnos y reproducirnos juntos. Entonces, en estas primeras 9 mujeres que les entregan, pues hay una que nunca sabremos cómo se llamaba, sí sabemos qué nombre le pusieron los españoles, Doña Marina. Nunca sabremos cómo se llamó Doña Marina, pero no se llamaba Malintzin. Y no se llamaba Malinali, no sabemos cómo se llamaba, pero sabemos que la bautizaron como Doña Marina. Y Doña Marina hablaba náhuatl y maya y aprendió muy rápido a comunicarse con Cortés en castellano, y bueno, se convierte en la conquistadora, porque en realidad es Doña Marina la que le explica a Cortés todo. A mí me encanta esta versión en la que Cortés habla y Doña Marina traduce, ¿no? Como si fuera ahí un agente pasivo que solo traduce palabras. Marina dice lo que se le da la gana. O sea, Cortés habla y dice un montón de cosas. Dile a Moctezuma que paz.
Y Marina tiene que entender, a ver, ya Cortés dijo lo que quiere decir, ya entendí, ahora yo le voy a decir a Moctezuma lo que él tiene que escuchar. Porque si le digo lo que dijo Cortés, esto se acaba aquí mismo. Y luego Moctezuma contesta y ella entiende, si yo le digo eso a Cortés, y entonces, ok, ya entendí lo que quiere Moctezuma y ahora yo le digo a Cortés lo que él tiene que escuchar. Eso es tremendo. Ahora hay que entender una cosa, ese Cortés que llegó a Santo Domingo habla y escribe castellano y latín, que no es poca cosa para aquella época, y en el tiempo que vivió en el Caribe, entre los taínos, aprendió la lengua de los taínos, sobre todo porque se casó con una mujer taína y tuvo una hija con ella. Habla la lengua de los taínos y hay que entender una cosa, Cortés se tardó muy poco tiempo en hablar náhuatl. Y es bien importante entender una cosa, en Nueva España se hablaba muy poco español. La lengua que más se hablaba en Nueva España era náhuatl, porque no solo lo aprendió Cortés, lo aprendió Pedro de Alvarado y lo aprendió Juan Cano Saavedra, que se casa con Isabel de Moctezuma, y cada castellano que tuvo una mujer indígena se aprendió a comunicar con ella. Y ellas se aprendieron a comunicar con él y hablaban náhuatl. Eso también hay que tenerlo muy, pero que muy claro. Estos dos hombres no tienen cómo comprenderse. Cortés dice, yo voy a Tenochtitlan. Llegan los emisarios de Moctezuma y les dice, díganle a Moctezuma que voy para allá. Y él siempre dice, no, que dice Moctezuma que no vengas. Díganle que voy, que yo no puedo regresar con mi rey Don Carlos diciéndole que Moctezuma no me recibió, voy para allá. Y a pesar de que Moctezuma hace todo para que Cortés no llegue, él se empeña y sigue, y cierra alianzas con los empaltecas y con los tlaxcaltecas y con los huecotzingas y con los cholultecas. Cierra alianzas con todos los pueblos y a todos les dice, voy a poner en orden a Moctezuma, y todos le dicen, yo te acompaño, porque sí que hay que poner en orden a ese señor. Y entonces de pronto para cuando Cortés llega a Tlaxcala, pues de pronto Cortés ya lleva un séquito de 10,000 indígenas, que van de guerreros, de asistentes, de aliados, de cargadores, de todo, ya lleva un ejército. Y finalmente se empeña, y aunque Moctezuma nunca le da permiso, Hernán Cortés decide subir los volcanes y pasar del otro lado y llegar al Valle de México, y Moctezuma no tiene más remedio que salir a recibir a Cortés. Ese encuentro fue terrorífico para los dos, se los aseguro. A mí me encanta cuando nos dicen en la escuela en México, no, es que los indígenas le tenían miedo a los españoles. Digo, no, los españoles le tenían miedo a los indígenas, son 400. Son 400 y tienen 12 caballos, 13 arcabuces, 14 ballestas. Los otros son 10 millones de personas. Si alguien está muerto de miedo en esta historia, es Hernán Cortés y su gente. Pero Hernán Cortés salió de Cuba con la intención de no volver nunca. Hernán Cortés salió de Cuba con 11 barcos. 11 barcos que él pagó de su dinero, porque no hay un proyecto de Estado. Son 11 barcos que él paga de su dinero, porque era un hombre próspero en el Caribe, y él pagó toda la tripulación, compró los barcos, y él habitualló los barcos, todo lo pagó de su dinero. Y por eso Diego Velázquez, gobernador de Cuba, empieza a sospechar de él, porque dice, ¿qué está llevando Cortés? Lleva cerdos, gallinas, mulas, granos, cereales, semillas. Este tipo se va a quedar. Y claro, es que la intención de Cortés es quedarse. A él el Caribe le ha quedado corto mucho tiempo atrás. Si yo me vengo a quedar, y no nos queda más remedio que aprender a vivir con esta gente, porque aquí viven y aquí nos vamos a quedar con ellos. Que eso es básicamente lo que le quiere dejar claro a Moctezuma. Este día, sin que nadie sepa qué pasó bien, lo que sí está muy claro es que en algún momento Moctezuma tomó de la mano a Cortés y lo llevó de la mano y lo introdujo en Tenochtitlan. Es decir, Cortés entró por la puerta grande de la mano del Tlatoani, que lo llevó hasta la Plaza Mayor, le presentó su ciudad, le presentó la pared de calaveras que todo el mundo siempre negó que existiera y que fue descubierta hace 7 años, que es la prueba fundamental del sacrificio humano y el canibalismo ritual. Y Cortés, muerto de miedo, a ver, te están metiendo el Tlatoani, Moctezuma de la mano, te está metiendo a Moctezuma, y tú dices, a Tenochtitlan, y tú dices, o estoy a punto de ganar, o estoy a punto de sufrir la cosa más terrible que pueda sufrir un ser humano, quién sabe qué me va a pasar. Y durante 8 meses, Cortés y su gente vivieron en Tenochtitlan en son de paz. Moctezuma los instaló en uno de sus palacios
y les daba de comer todos los días y les puso servidumbre y durante 7 meses vivieron ahí en una paz muy tensa porque no todos entre la élite de Tenochtitlan están de acuerdo con que estén ahí los castellanos, pero ahí vivieron durante 8 meses y durante todo ese tiempo Moctezuma y Cortés tuvieron conversaciones a diario. Y Cortés enseñó a Moctezuma a montar a caballo, y Moctezuma llevó a Cortés al bosque sagrado de Chapultepec a que viera las imágenes de sus ancestros. Intercambiaron todo tipo de conocimientos, hablaron de dioses, hablaron de religión, hablaron de todo durante casi 200 días. Esas pláticas tuvieron que haber sido maravillosas, y aún así no tienen cómo comprenderse, porque aunque Marina les traduzca, culturalmente hablando, no hay forma de que estos pueblos se comprendan. Se acabaron comprendiendo. Es bien interesante entender cómo se acabaron comprendiendo. ¿Qué podrán tener en común estos pueblos mesoamericanos de la Edad de Piedra, paganos, politeístas, con sacrificio humano? ¿Qué podrán tener en común con estos castellanos renacentistas que están llegando? Nada. Solo tuvieron en común una cosa, y esa cosa la llevó España, y fue el cristianismo. Solo a través del cristianismo se aprendieron a comprender. Ahí viene el mito de la conquista espiritual. Pero a ver, si Cortés es un superhombre, porque él solito derrotó a los mexicas, según la historia, los 12 franciscanos que llegan en 1524, que les cuento, porque en México nos quieren contar la historia de que 12 franciscanos le impusieron por fuerza la religión a 10 millones de personas. Lo cual, a ver, los franciscanos tienen sus métodos, es gente muy capaz y toda la cosa, pero 12 franciscanos, 10 millones de personas. Estadio cultural, porque a ver, para hablar del día siguiente de la conquista, a mí me resulta muy importante primero que entendamos quiénes son estos dos pueblos que se encuentran y de los que hablamos de una conquista. Porque siempre nos han contado esta historia de pues, esto era el Edén, esto era el paraíso, aquí no había enfermedades y los españoles lo destruyeron todo. Y si ustedes se cuentan esa historia, pues claro que se tienen que sentir mal, porque es como decir, descubrimos el paraíso bíblico y lo destruimos. Pero no fue así. Pero es muy importante entender que las culturas mesoamericanas están en ese estadio que es Edad de Piedra. Nadie les habla nunca, ni a nosotros los mexicanos, todo el mundo habla de los mexicas y de los mayas. Nadie nos habla de los tarascos, de los purépechas, en lo que hoy es el estado de Michoacán en México. Un estado que era tan poderoso como el mexica o más, y que ellos sí estaban ya en una edad de bronce, mucho más avanzados que los mexica, y ellos también pactaron con Cortés. Ellos también pactaron la conquista, ellos le rindieron vasallaje a Carlos I, como se lo rindieron los empualtecas y los tlaxcaltecas y los texcocanos, y eventualmente Moctezuma. Cortés está pactando. ¿Y por qué le aceptan el pacto? También hay que entender una cosa, la cultura con la que llega Cortés, claro que impacta a la gente de esa tierra, que a su vez Cortés está impactado con ellos, por supuesto. Pero a mí me encanta porque luego tenemos estas crónicas en las que Cortés dice es que Tenochtitlan es más grande e imponente que Venecia. Y entonces, claro, si se destruyeron una ciudad más grande e imponente que Venecia, pues está tremendo. El detalle es que Cortés no conocía Venecia. Eso no hay que olvidarlo nunca. Y que esto lo dice en las cartas que le escribe a Carlos V, a su emperador. Se tiene que vestir de gloria. Entonces Cortés exagera, con los números también. De pronto hoy en día en México decimos, es que aquí en Mesoamérica había 20 millones de habitantes cuando llegaron los españoles. No hay forma. La historia no se puede contar como un cuento de hadas, la historia es causa y efecto. Las condiciones mesoamericanas, con esa edad de piedra, con esos niveles de cultivo, no dan para que vivan 20 millones de personas, punto. Cuando te dicen, no, que es que aquí había una cultura maravillosa, ¿de dónde? Esto es la Edad de Piedra. Luego, ojo, la Edad de Piedra desarrolla cosas maravillosas, porque luego te dicen, es que los mayas usaban el cero. Sí, y los sumerios también. Es que los toltecas predecían eclipses. Sí, y los griegos también. Y así con cada cosa. Es que estas culturas hacían esto. Sí, y los egipcios también, y los sumerios también, y los griegos también. Es decir, claro que las culturas mesoamericanas hicieron un montón de cosas gloriosas, igual que todas las demás culturas. Pretender que hay un pueblo que tiene un conocimiento superior al de todos los demás en este planeta es absurdo, por decirlo menos. Entonces, ¿en qué estadio cultural se encuentra la cultura hispana que llega a Mesoamérica? A ver, perdón, pero no me gusta comparar,
Teotihuacán es una cosa fuera de serie. Teotihuacán es una cosa espectacular porque además es perfecta. O sea, ahí hay ingenieros de primer nivel y está alineada con las constelaciones. Es una joya, sí, pero el gótico es el gótico, ¿saben? De verdad, el barroco es el nivel de construcción, de tecnología, de aprendizaje, es completamente diferente. En serio, no se puede, y lo más importante, no se debe comparar. Son culturas que ni siquiera tienen un punto de comparación. Pero tiene que ver con la geografía, lo que les he dicho. Mesoamérica es como un, vean, ¿no? México, Mesoamérica, es como un cuenco receptor de migrantes. Pero ¿quién migra en Mesoamérica? Hay pueblos nómadas al norte, ¿no? En Utah, en lo que hoy es Utah, Nevada, Las Vegas, que no estaba todavía ahí. Los mexicanos pensamos que sí, pero no, todavía no estaba ahí. Y pueblos seminómadas de esa zona desértica con oasis, eventualmente van migrando hacia el sur y todos se van quedando aquí porque la geografía no te deja pasar para otro sitio. Esto genera que hay aquí una gran zona cultural con una zona geográfica que permite una cantidad de recursos bárbara, pero también te pone un límite. No puedes ir más para allá, no tienes cómo desarrollarte más, no hay grandes planicies que te permitan una gran agricultura y ya no hay elementos exógenos, es decir, ya no van a llegar más migrantes y de pronto llegan los castellanos. Luego me preguntan, oye, ¿qué hubiera pasado si no hubieran llegado los españoles? Y mi respuesta es lo más políticamente incorrecta que puede haber en la historia, porque digo, vamos a imaginarnos que nunca hubieran llegado los españoles ni nadie más y alguien llega 400 años después. Se hubieran encontrado un continente vacío. Estas culturas no tenían cómo seguir su desarrollo sin la presencia de un elemento exógeno. Ay, sí, pero ojalá hubieran sido los ingleses. Pues sí, pero tú no estarías aquí para discutirlo. Porque ahí donde ponían el pie no volvía a crecer el pasto. O sea, es bien importante entender la diferencia entre lo que hacen los ingleses y lo que hacen los españoles, sobre todo para luego entender esta versión de la historia en la que los ingleses dicen que los españoles hicieron en América todo lo que los ingleses hicieron en América. De pronto dicen cosas como, es que les daban a los indios cobijas contagiadas de viruela. No, esos fueron los ingleses. Y así con cada cosa que te dicen que hicieron los españoles, porque otra vez es esta idea del genocidio. ¿Cómo construyes esto? Con un genocidio. Digo, porque aunque sea por mano de obra, me cae que no te conviene matar a tanta gente, ¿no? Esto no se construye donde hubo un genocidio. Esto es una cultura que se hace de común acuerdo. Aquí participan todos, porque aquí hubo integración cultural, que fue violenta, sí fue violenta. Los mundos que se están encontrando son diametralmente opuestos, no tienen forma de entenderse, y no todos los que llegaron eran cortés. Claro que hubo violencia, sí. Ahora, no hay que olvidar a Isabel de Castilla en 1504 diciendo, cásense españoles con españolas. 1504. Los matrimonios con negros en Estados Unidos estuvieron prohibidos hasta el siglo XX. Y aquí desde 1504 lo que se está diciendo es integraos. Y es justo lo que están haciendo, se están integrando. ¿Por qué llegó España? ¿Por qué España? Otra cosa que me encanta en México cuando me preguntan en clases de historia, oye, ¿cómo es posible que el país más atrasado de Europa, porque eso es lo que era España en nuestras versiones de la historia, haya logrado las cosas más importantes como conquistar un continente y darle la vuelta al mundo? Y les digo, pues no sé, eso es imposible hasta donde yo sé, pero tenemos que lidiar con estas contradicciones de pensar España era atrasada y medieval, pero le dio la vuelta al mundo. Y dices, bueno, tal vez si España conquistó un continente y le dio la vuelta al mundo, pues tal vez no era el país más atrasado de Europa. En una época en la que en realidad España tenía muy poca relación con Europa. España era un país, continente y cultura en sí misma absolutamente más desarrollada que el resto de Europa, también por una cuestión de tema de cuestiones históricas. Pero así como Mesoamérica era un cuenco receptor, también lo era España. Toda Eurasia termina en la península ibérica y prácticamente todos los pueblos llegaron ahí. Sea por África, sea por Europa, todos acabaron pasando por aquí. La mezcla cultural que eso implica te genera unos avances tremendos. Por eso son los castellanos los que le pueden dar la vuelta al mundo y no nadie más. Entonces, tampoco son el pueblo más atrasado. Y me gusta mucho poner esta comparación, que sé que también es políticamente incorrecta, pero es importante no ser políticamente correcto, porque hoy en día es políticamente incorrecto decir la verdad.
Pero para que ubiquemos esta disparidad cultural, mientras España y Portugal en el siglo XV-XVI se están peleando por las dos mitades del planeta, Tenochtitlan y Texcoco se están peleando las dos mitades de un lago. Esa es la distancia cultural que existe entre estos pueblos, pelearte un lago o pelearte el planeta. No lo podemos comparar, punto. Cuando me dicen, ay, ¿qué hubiera pasado si los mexicas hubieran ganado? Es que eso tampoco pudo haber pasado nunca. ¿Y qué hubiera pasado si los aztecas hubieran llegado a España? Es que eso tampoco pudo haber pasado nunca. Nos encanta la historia versión de cuentos de hadas. Pero entonces solo hacemos un montón de fantasías que no les sirven a nadie. A mí me encantan los mexicanos que me dicen cosas como, no, yo claro que estoy orgulloso de México, soy orgullosamente mexicano, estoy bien contento y orgulloso de mi país, pero ojalá no hubieran llegado los españoles. Y dices, bueno, el problema es que tú amas un producto de tu imaginación. O sea, tú amas un México que de hecho no existió nunca. Solo existe un México, y solo hay un México al que puedes amar, y este único México que existe y al que puedes amar es resultado de que sí llegaron los españoles. Así es que si amas a México y eres patriota, tienes que abrazar lo español, porque además es curioso que en México no entendamos la contradicción de mentarle la madre al español en español. Decimos en español que no tenemos nada que ver con los desgraciados españoles y luego nos vamos a misa. Al Dios que trajeron los españoles. Y si no, somos profundamente guadalupanos, cosa que no podríamos ser sin los españoles, por supuesto. Pero la narrativa nos hace vivir en una contradicción tremenda. A la que llega a América y no al revés, y por qué son los castellanos y no otro reino europeo. No les voy a dar toda la lección de historia, solo entender otra vez. En la historia no hay casualidades, no hay azares, la historia es causa y efecto. Llegó España porque nadie más pudo haber llegado. Por una serie de cuestiones históricas, les podemos rastrear miles de años en el pasado. La más inmediata, para que vean cómo se conecta la historia. 1453, Mehmed II, el conquistador, sultán de los turcos, toma Constantinopla. Todavía no nacen Isabel y Fernando, todavía no nace Colón, desde luego todavía no nace Cortés, pero la existencia de México se determinó cuando Mehmed tomó Constantinopla, porque le cerró el Mediterráneo oriental a los reinos cristianos para que no pudieran comerciar en los puertos de las rutas de la seda, y entonces, pues algunos que se dedican a ese comercio, como Castilla, Aragón y Portugal, tienen que ir a buscar otras rutas. Los portugueses le dan la vuelta a África, los españoles le quieren dar la vuelta al mundo y se encuentran con América. Eso no lo hubieran hecho sin la necesidad. Y la necesidad surgió de que los turcos tomaron Constantinopla. Y así nos podemos ir más para atrás y descubrir que si no hubiera existido el profeta Muhammad, tampoco existiría México. Porque no hubiera habido Islam, entonces no hubiera habido Reconquista, entonces no hubiera habido España, entonces no hubiera habido México. Y así nos podríamos ir punto por punto de la historia. Bueno, entender que entonces, lo que les comentaba al principio, desde que empezó la gran migración de la humanidad hace unos 150,000 años y nos dispersamos por el planeta y unos cuantos llegaron a América y luego América quedó aislada, bueno, desde ahí la humanidad quedó separada en dos continentes, pero desde ahí esta humanidad estaba destinada a encontrarse. Pero lo único que podía pasar es que eran los del lado eurasiático los que llegaran a América. No había forma de que en América se desarrollara una tecnología que permitiera llegar a Europa, punto. Ni tenían la necesidad. Los castellanos llegan a América porque tienen la necesidad y la tecnología. Sin esas dos cosas no se puede hacer nada. Ningún pueblo mesoamericano tenía ni la necesidad ni la tecnología para salir de ahí. Todo esto nada más para entender que la historia no es casualidad y que no existe la suerte histórica. No podríamos decir en México, ay, tuvimos mala suerte de que fueran los españoles y no los portugueses, los franceses, bla, bla, bla. Y dices, no, es que no depende de la suerte, llegaron los únicos que podían llegar. Y lo más importante, descendemos de ellos, que al final es lo más importante. 13 de agosto de 1521, la conquista, le decimos en México. Cae Tenochtitlan en manos de Hernán Cortés. Hernán Cortés va al mando de un ejército de 100,000 hombres. 100,000 hombres toman Tenochtitlan. Dentro de esos 100,000 hombres hay 1,000 castellanos. Si tú quitas esos 1,000 castellanos, Tenochtitlan cae igual. Los otros 99,000 podían. Sin embargo, fueron los 1,000 castellanos guiados por Hernán Cortés los que los unieron. Y lo más importante,
Si todos estos pueblos hubieran tomado Tenochtitlan y Hernán Cortés y los españoles no hubieran estado ahí, este evento hubiera sido irrelevante. Nadie se hubiera enterado y nada hubiera cambiado en la historia. La presencia de 1000 castellanos ahí lo cambia todo, porque significa que esos 1000 castellanos, que llevan ya 30 años en esta zona del mundo, llegaron para quedarse. Esta interacción humana ya nadie la detiene, y eso también es muy importante. Fíjense nada más qué bonito, 100,000 indígenas, que son los que marchan con Cortés, 100,000 indígenas. Pero claro, texcocanos, tlaxcaltecas, cholultecas, huejotzincans, zespoaltecas y 1000 castellanos toman Tenochtitlan. ¿Es eso la conquista de México? Eso no tiene nada que ver, porque México no existe, y eso no es una conquista. Pero la historia está llena de interpretaciones. Hay un hecho contundente, cayó Tenochtitlan. Decirle a eso la conquista de México es una interpretación, y es una interpretación ideológica, y es una interpretación moderna. Por moderna me refiero a una versión del siglo XIX para justificar el discurso nacionalista de un Estado moderno. Esto no tiene nada que ver con la realidad. Esto no es la conquista de México, pero en México somos centralistas hasta en los mitos. ¿Cayó Tenochtitlan? Cayó todo México. Y sí, pero además, ¿cuánto dominaban los mexicas? Se los pongo en este mapa. Todo lo que vemos en café, amarillo y verde, todo esto es Mesoamérica, ¿no? La zona de América donde hay civilización. Mesoamérica completa no es ni siquiera la mitad de lo que hoy es México. Pero de esta Mesoamérica, en verde está donde dominan los mayas, y ahí en color amarillo al centro está la zona dominada por los mexicas. Pero ojo, no viven los mexicas en toda esa zona. En ese circulito rojo que está ahí les pongo, ¿dónde viven los mexicas? Son 2 ciudades en el lago de Texcoco. Todos los demás son los pueblos sometidos por los mexicas. Dicho de otra forma, esa mancha mostaza que está ahí no es el imperio mexica, porque nunca existió un imperio mexica. Este es el territorio dominado por los mexicas, de donde ellos extraen todos los años tributo. Tributo en especia y tributo en forma de ser humano. Eso no es un imperio. Y eso no está destinado a convertirse en un imperio. Para que haya un imperio, un reino, un estado, tiene que haber pacto social. Pacto social implica, yo gobierno, te quito algo, entre otras cosas impuestos, pero te doy algo. Lo primero que tiene que hacer un estado, garantizar tu subsistencia. Lo primero que hace el señorío mexica es no garantizar tu subsistencia. No hay pacto social posible si el principal tributo lo tienes que pagar en sangre humana. Porque los mexicas hacían sacrificios humanos. 40 al día. 40 al día. Multiplíquenlo por todo el año. Son como 40,000 al año. Robespierre gobernó Francia durante un año, en el siglo XVIII. Y en ese año decapitó a 40,000 personas. Y le llaman la era del terror. Bueno, pues era cada año de los mexicas. Cada año. No hay forma de que eso se convierta en una civilización. Por eso los mexicas también estaban destinados a desaparecer. En fin. Y luego, claro, pues nada más es esta parte, pero pues Nueva España llegó mucho más al norte, ¿no? Es más México. En México nos encanta quejarnos en general, y algunos temas nos gustan más que otros. Los 2 principales que nos gustan en México en este tema, pues ya se lo saben, ¿no? Es el oro que nos robaron los españoles y el territorio que nos robaron los gringos. El oro que nos robaron los españoles es una joya, porque son 300 años de virreinato que en México los imaginamos como españoles flagelando indígenas y sacando oro. Bueno, en 300 años de virreinato se extrajo la misma cantidad de oro que hoy extrae las mineras canadienses en Perú en un día. Ese es el oro que se robaron. Lo que hoy sacan los canadienses en un día, y hoy nadie le reclama a los canadienses. En 300 años se extrajo el equivalente a lo que hoy se extrae en un día. Cifras de otra manera. En 500 años en México, de 1521 a 2021, en 300 años de virreinato se extrajo el 7% de todo el oro que se ha minado en México. Es decir, que el otro 93% lo ha minado el México independiente. Es decir, que en 300 años de virreinato se extrajo el 7% de lo que se ha extraído, y de ese 7% llegó acá el quinto real. Oye, no es cierto, ¿dónde está el oro que se robaron los españoles? Pues míralo, voltea para arriba porque está en tu iglesia. Ahí está el oro que se robaron los españoles.
está en forma, y digo, esto cuesta, ¿no? En México pensamos que las cosas son gratis, pero las cosas no son gratis. Entonces, a mí me parece un dato apabullante, pero me encanta el territorio que nos robaron los gringos, porque, claro, nos robaron California, Nuevo México, Arizona, Disneylandia, Las Vegas y todo esto. Y dices, oye, pero los aztecas no dominaron. Qué bueno que te moleste tanto que los gringos se hayan quedado con ese territorio, que fue de México durante 20 años solamente porque hasta allá llegaron los españoles, a los que tanto desprecias. Sin los españoles, a los que tanto desprecias, ese territorio nunca hubiera sido mexicano. Y ese territorio no lo conquistaron los españoles, los conquistaron los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas fueron la fuerza de batalla de Nueva España y los tlaxcaltecas conquistaron todo lo demás que llegó a ser Nueva España. El México que hoy existe es derivado de que españoles y tlaxcaltecas conquistaron ese territorio. Más interesante, en 1565 zarpó del pueblo de Acapulco, Nueva España, la expedición española que conquistó las Filipinas. Iban unos cuantos castellanos y 300 tlaxcaltecas. ¿Quién conquistó las Filipinas? Los tlaxcaltecas, solo que lo hicieron para la corona española. Más interesante todavía, en 1582 de pronto le llegan noticias a Felipe II de que un montón de piratas coreanos y japoneses, samuráis sin señor, esos que se conocen como ronin, un montón de piratas coreanos y japoneses han tomado las Filipinas y hay que recuperarlas. ¿Y qué dijo Felipe II? Tlaxcaltecas, es mi mejor fuerza de batalla, es mi mejor fuerza de ataque, hay que mandar tlaxcaltecas. Y los tlaxcaltecas fueron orgullosamente representando a España a reconquistar las Filipinas, donde hoy en día hay un municipio que se llama México. Por cierto, qué cosas tan interesantes. Entonces, el 13 de agosto de 1521 cayó Tenochtitlan. ¿Qué pasó el 14 de agosto? ¿No? ¿Qué pasó al día siguiente de la conquista? Porque uno diría, no, pues al día siguiente de la conquista estaban todos deprimidos, tristes, enojados, furiosos. No, el 14 de agosto no había en el Valle de Anáhuac lamentos de conquista, había júbilo de victoria, porque todos ganaron, todos menos uno. Los mexicas perdieron. Los mexicas dominaban y poseían y habitaban dos ciudades, Tenochtitlan y Tlatelolco. Son las únicas dos ciudades mexicas. Esas dos ciudades cayeron en manos de Cortés. Ningún otro señor náhuatl perdió sus dominios. Los tlaxcaltecas siguieron dominando Tlaxcala, los texcocanos siguieron dominando Texcoco, los cholultecas siguieron dominando Cholula, y Cortés repartió el poder de las ciudades de la Nueva España entre la nobleza texcocana, tlaxcalteca y lo que sobrevivió de los mexicas. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que el tlatoani Moctezuma le dijo a Cortés antes de morir? Le dijo, cuida de mis hijos. No le dices eso al conquistador, hasta donde yo entiendo, porque no confías en que el conquistador vaya a cuidar de tus hijos. Y sin embargo le dijo, cuida de mis hijos. ¿Qué hizo Cortés? Cuidar de sus hijos. Y entonces a su hijo Chimalpopoca, conocido como Pedro de Moctezuma, pues logró que viniera a España y se le reconocieran sus títulos nobiliarios. Y a Tecuicpo, bautizada como Isabel de Moctezuma, pues le dio dote y la casó y le reconoció sus títulos, y hasta hoy tenemos a los condes de Moctezuma Tultengo. Es curioso, en México tenemos a la familia Moctezuma, hay muchos Moctezuma, todos son españoles. Eso es una joya. La familia Moctezuma en México es de origen español. ¿Por qué? Porque los Moctezuma se vinieron aquí en el siglo XVI y se quedaron. Y se casaron con españoles y tuvieron descendencia con españoles, y de pronto Moctezuma era una familia española que no solo tenían títulos de nobleza, eran grandes de España. A ver, ojo, los descendientes de Moctezuma tenían el nivel primus inter pares con el rey. Por eso en el palacio en Madrid, pues ahí está Atahualpa y ahí está Moctezuma. Y si ustedes ven la fachada del Palacio Nacional en México, me encanta. Está el escudo nacional flanqueado por un guerrero águila mexica y un conquistador español, dejando muy claro cuáles son nuestros orígenes, los dos. Es terrible que los mexicanos tengamos que estar peleándonos con elegir alguno de los dos, cuando somos hijos de los dos. Y entonces, claro,
14 de agosto de 1521, castellanos, tlaxcaltecas, texcocanos empiezan a construir México. No tenían ni idea de lo que estaban haciendo, pero empezaron a construir México y empezaron a construir la hispanidad. Porque claro, estos españoles traen toda una cultura, no que allá no la hubiera, claro que la había, y rasgos de la cultura indígena americana sigue existiendo en el México de hoy, totalmente llena también de la cultura que llevaron los españoles. ¿Qué es la hispanidad de la que hablo? Es una cosa muy bonita para mí. Yo le llamo hispanidad a la cultura y civilización que se desarrolla en esta península. Ya saben que los griegos le llamaron Iberia, los romanos le llamaron Hispania, y la cultura y civilización que se desarrolla en esta Hispania, derecho, eventualmente religión, la religión romana, el catolicismo, la forma de hacer ciudades, la forma de hacer acueductos, la ética, la moral, todo, absolutamente todo eso que se desarrolla en Hispania romana, todo eso cruzó el Atlántico y llegó hasta acá. A mí, cada que los rusos dicen que ellos son la tercera Roma, la tercera Roma es la Ciudad de México, o Cartagena de Indias, o no sé, cualquier ciudad americana es la tercera Roma, porque ese es el verdadero imperio romano. Todo en América se parece a Roma. ¿De dónde lo habremos sacado? Porque todo en América se parece a Roma, ¿no? Entonces, a través de Castilla llega a América Roma, y con Roma llega Grecia, y con Grecia y Roma llega la tradición judeocristiana. Entonces, de pronto resulta que claro que los mexicanos somos herederos de todas las culturas, como la mexica, como la tlaxcalteca, como la texcocana y todas las anteriores, y los olmecas, y los tarascos, y los mayas. Somos herederos de Teotihuacán y de Chichén Itzá, pero también somos herederos de Roma. Nuestro es Nezahualcóyotl, pero nuestro es Platón. Y si uno lee los textos de Nezahualcóyotl, entiendes que se podía dar un quien vive con Platón, porque vaya que había grandes filósofos por allá. Pero se integran, eso es lo que es maravilloso. Por cultura, que es que entendemos, ojo con esto, ya sabemos lo que es cultura, todas las ideas, todas las tradiciones, el folclore, la filosofía, la ética, la religión, la cosmovisión, pero por encima de eso, tradiciones, ideas, arte, pensamiento, filosofía, ética, religión, cosmovisión, tiene que expresarse en una lengua. Y eso es lo que heredamos por encima de cualquier otra cosa. Cuando tú hablas en español, y eso es bien importante entenderlo, también aquí, y desde luego en América, no solo hablas en español, tú piensas en español. Tú comprendes el mundo en español, tú amas en español. Si crees en Dios en español. Y si no crees en Dios, reniegas de Él en español. Y además reniegas del Dios que te llevaron los españoles. Es decir, que hasta negando lo hispano acaba siendo hispano porque no tienes de otra. 1524, mes de junio. Es decir, justo ahora podríamos estar conmemorando los 500 años de evangelización americana. Solo que ahora, hoy en día nos da pena todo aquello que tenga que ver con religión. Así como que, ay no, la religión es una cosa que... No, a ver, hace 500 años se plantaron en Veracruz 12 franciscanos con sayal y descalzos, a petición de Hernán Cortés. Ahí está la conquista espiritual. 12 franciscanos en sayal y descalzos que llegan al puerto de Veracruz, son conocidos como los 12 apóstoles mexicanos, y llamarle a eso conquista espiritual también me parece muy burdo. Estos 12 hombres caminaron descalzos desde Veracruz hasta Tenochtitlan, donde los recibió Hernán Cortés, que ya fungía como Tlatoani, por supuesto. Imagínense ustedes el pasmo, la maravilla, la admiración de estos indígenas. Bueno, primero imagínense el miedo. Imagínate que Hernán Cortés les dice a sus aliados indígenas: mañana llegan nuestros sacerdotes, va a haber fiesta. Me los imagino muertos de miedo, porque si el mexica te dice mañana vienen los sacerdotes y va a haber fiestas, pero vámonos corriendo. Entonces yo no sé qué estaban esperando estos pueblos. Van a llegar los sacerdotes. A ver, si tú crees que el conquistador es duro, rudo, mañana llegan sus sacerdotes, a ver cómo nos va. Y ves llegar a 12 franciscanos con sayal, descalzos y la cabeza agachada, caminando despacio. Sí me imagino a todos los indígenas pasmados. ¿Estos son los sacerdotes? Y lo mejor de todo, Hernán Cortés, que se presenta en toda su gloria entre Fray Martín de Valencia, que es el líder de la delegación, se postra ante los franciscanos. Y los indios no entienden nada. Este hombre que es, a ver, a Cortés
Ojo, los indígenas de esa época idolatran a Hernán Cortés. Y de pronto este hombre fuerte y poderoso que nos dio la victoria contra los mexica se acaba de postrar ante 12 hombres descalzos. ¿Qué entendieron los indios americanos? Estos son los conquistadores de los conquistadores. O sea, hay que entendernos con esta gente, porque evidentemente estos ponen a Cortés y a todos en orden. Y también es bien bonito eso, hay conquistadores y hay frailes, y son personas separadas. ¿El conquistador va a querer abusar? Sí, seguramente sí, porque yo llegué, yo conquisté, yo arriesgué la vida, en serio quiero botín, en serio quiero premio, en serio quiero tierras, en serio quiero esclavos. Y llega el franciscano a decirle, pues sí, pero no se va a poder. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que en España pasó algo que no ha pasado en ningún otro lugar de la historia de la humanidad. El propio emperador Carlos V dijo, detengan la conquista. ¿Por qué? No sabemos si tenemos derecho a hacer lo que estamos haciendo. Y convocó a un concilio con teólogos y filósofos para preguntarse si era correcto que siguieran colonizando América. Obviamente decidieron que sí. Pero a lo que voy, hicieron un alto para preguntarse la validez moral de lo que estaban haciendo. Como también se preguntaron, oye, esta gente a la que nos estamos encontrando, ¿son personas? Pues hay que hacer un concilio para decidirlo. Y decidieron, sí, son personas y tienen alma. ¿Eso qué significa? Va de nuevo, no los puedes esclavizar. Pues ni hablar, son personas y tienen alma. Hubo un acontecimiento muy importante, muy interesante en la Nueva España. Nacieron unos siameses, pegados por el tórax, murieron teniendo pocas semanas, y entonces el sacerdote dijo, traigan un médico, hay que hacer una autopsia. ¿Por qué? Pues sí, es obvio que que murieron por esta condición. Dijo, sí, pero necesitamos saber si en este cuerpo hay un corazón o dos. ¿Por qué? Necesitamos saber si hacemos un funeral o dos. ¡Guau! O sea, es importantísimo entender lo que hay detrás de eso, es decir, si aquí hay un solo corazón, esto es una persona deforme con un corazón y hay que hacer un funeral porque había un alma. Pero si aquí hay dos corazones, serán dos personas pegadas, hay dos almas y hay que hacer dos funerales. ¿Quién hace eso por el pueblo al que quiere exterminar? Nadie. Nadie hace eso por el pueblo al que quiere exterminar. Nadie construye 30 hospitales para curar al pueblo que quieres exterminar, ¿no? Según todas las teorías de que si el genocidio y el exterminio. ¿Por qué pones hospitales? Si lo que quieres es acabar con ellos, y si lo que quieres es acabar con ellos, ¿por qué construyes templos junto con ellos? Y cuando ves que que se dan cuenta de otra cosa, ya tenemos la catedral muy bien, pero los indios no entran. ¿Por qué? Porque ellos no entraban a sus templos. O sea, los templos antes de la llegada de los españoles, ¿no? El templo es solo para el sacerdote. Y por más que Cortés y los frailes les decían, entren al templo, los indios no entran al templo. Y entonces los españoles, ¿qué hicieron? Capillas abiertas, el atrio, ¿no? La gran aportación americana y específicamente mexicana. Pues afuera de la iglesia vamos a bardear, vamos a poner altares, vamos a poner una cruz y vamos a consagrarlo para que sea parte de la iglesia y los indios que no entran también tengan misa aquí afuera. No haces eso por el pueblo al que quieres exterminar. Ya ni hablar de un dato maravilloso, la gramática de la lengua española que desarrolla Antonio de Nebrija en 1492. La primera lengua que tuvo una gramática escrita, el español. La segunda, el náhuatl. La tercera, el quechua. No haces un tratado de gramática de la lengua del pueblo al que quieres exterminar. Haces un tratado de gramática en la lengua del pueblo al que quieres comprender. Y hablando de comprender, el héroe del que tienen que saber algo ustedes, de verdad, no dejen de investigar a Fray Bernardino de Sahagún. Este hombre llega en 1529 a Nueva España. Tiene 30 años cuando llega, franciscano. Llegó en 1529 y murió ahí en 1590. Toda su vida se dedicó al mestizaje y a la evangelización, pero Fray Bernardino de Sahagún entendió una cosa: yo no le puedo quitar su religión a esta gente, porque eso los va a deprimir terriblemente. Yo tengo que comprender su religión, ver en qué se parece a la mía y generar una fusión. Pero yo no puedo comprender su religión si no comprendo su lengua.
Y entonces primero tengo que aprender náhuatl para que en náhuatl sus sacerdotes me expliquen su religión para que yo la entienda en español, yo entienda en mi mente en español cómo la hago una con el cristianismo y luego veo cómo les explico eso en náhuatl. No te tomas esa molestia por un pueblo conquistado al que quieres aniquilar. Esto es algo que te tomas la molestia por un pueblo al que entiendes como pueblo compuesto por personas con alma y con dignidad humana, con los que vives y a los que tienes que aprender a comprender. Si uno estudia a Fray Bernardino de Sahagún, entiende que nunca hubo conquista. Hubo una asimilación cultural muy ruda, muy difícil, con momentos malos, con momentos buenos, seguramente con violencia en algunos casos, pero nadie renunció al catolicismo después de la independencia. Nadie renunció a la Virgencita de Guadalupe y a Jesús para regresar a Huitzilopochtli. Entonces pensar que hubo conquista espiritual pues también es un poco absurdo en ese sentido. Y me encanta, ¿no? Porque en la América hispana, a la que le decimos latina, aunque es hispana, me encanta que todos decimos en América hispana, no, somos hermanos latinoamericanos, lo cual no es cierto, nos llevamos muy mal, pero lo que nos hermana a los hispanoamericanos no son las culturas indígenas que nunca se conocieron entre sí y que no se llevaban bien cuando se conocían. Lo que hermana a todos los pueblos de la América hispana es la hispanidad. Pero nos encanta decir que somos hermanos y que mueran los gachupines. Dice, sí, pero ellos fueron los que nos hermanaron. Pues, y eso lo vamos a negar eternamente. Y entonces tenemos que 500, diría Alex Grigelmo, si no conocen a Alex Grigelmo en España, también tienen que conocerlo. Diría Alex Grigelmo, 550 millones de personas pueden entender esta conferencia, porque hay 550 millones de personas que hablamos español. El 90% estamos en América. Yo le llamo la hispanidad exiliada, porque hablamos español y con la lengua está toda nuestra cultura y estamos aislados por una narrativa que empieza por decirle latina a la América hispana, a la que hay que decirle latina, por supuesto. Y todo porque tenemos las dos leyendas, ¿no? La leyenda negra del español, ese es Hernán Cortés, según Diego Rivera, que decía que era deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho. Así. Y derrotó a Cuauhtémoc. Y dices, no, hombre, imagínate que hubiera llegado sano el desgraciado. Uf, o sea, si así como llegó, no. Entonces, a ver, es obvio que esto no es verdad, ¿no? Entonces, la leyenda negra del español, que nos dice que eran lo peor de lo peor de lo peor, la leyenda áurea de los mexica, que nos dicen que era lo mejor de lo mejor de lo mejor, son absurdas. Pero ¿quién empezó esta leyenda? Puros escritores de gabinete que nunca viajaron a América, pero que habían leído a Tomás Moro y su Utopía, y a Francis Bacon y su Nueva Atlántica, y la Atlántida de Platón, y tenían ideas utópicas muy bonitas en su mente, y cuando llegan las leyendas de América, estos escritores de gabinete que nunca salieron de su gabinete dijeron, ¡ah! América es el paraíso, América es la utopía, América es el lugar del que hablan todos estos autores, y los desgraciados españoles lo destruyeron. Dice, sí, pero tú nunca fuiste a América. No, pero América es eso. Ah, claro. Pero tú nunca estuviste ahí. Eso es bien importante, eso y Bartolomé de las Casas, de quien no voy a hablar. Pero bueno, es bien importante entender esto. ¿Quién establece tu narrativa histórica? Porque el que establece tu narrativa histórica es el que tiene poder sobre ti, como pueblo y como individuo. Somos la historia que nos contamos. Tú deberías contarte tu historia. Si alguien más te cuenta tu historia, ese alguien más es tu amo y señor. Sobre todo porque si ese alguien más te cuenta una versión de la historia que altera tus emociones negativas, hay que entender una cosa, el que maneja tus emociones es tu amo y señor. Deberías de ser tú, pero casi nunca eres tú. El que controla tus emociones manda sobre ti y las narrativas históricas le dan poder al que las establece y se lo quitan al que simplemente se las compra. Tenemos que dejar de comprarnos esa versión porque, pregunta, ¿es posible estar orgulloso de lo que somos al mismo tiempo que despreciamos el pasado que nos hizo ser lo que somos? Y ese es el problema. En México nos contamos la historia con rencor. Y de un tiempo para acá me resulta terrible ver que ustedes se cuentan la historia con culpa. ¿Por qué? Porque hay que dejar de comprar la historia que nos escribieron los anglosajones. De verdad es muy importante. ¿Saben de este librito que se publicó en 1709 en Inglaterra, titulado Proyecto para humillar a España? Y todo lo que pasó a partir de ahí está escrito en ese libro. Es decir, hasta hay un manual, hasta escribieron un manual. Y está ahí, y uno lo puede consultar y dices, ¿en serio sí hicieron todo esto los desgraciados?
Y aunque ahí esté el libro, nos lo seguimos creyendo. México y toda la España americana, yo le digo la España americana, no la América hispana. Porque luego dicen, la América española, decimos, ¿no? Sí, la América española suena bonito, pero denota posesión. Es la América que es propiedad de España. Me gusta decirle la España americana porque otra cosa que en México y en toda América y en España hay que entender es que España no conquistó nada. España nació al mismo tiempo en dos lados del océano. La hispanidad empezó a nacer al mismo tiempo en dos lados del océano. Tenemos una España europea, aquí estamos, y tenemos una España americana, está del otro lado, y es mucho más española muchas veces. Yo todavía no encuentro esos templos aquí en España. O sea, esas cosas barrocas llenas de oro, porque el oro no se lo robaron los españoles, se quedó allá, y lo puedes ver en esos maravillosos retablos, ¿no? México y toda la España americana es resultado de que toda la historia de la humanidad haya sido exactamente como fue. Si tenemos lamentos de conquista, sea nosotros por conquistados o ustedes por conquistadores, estamos despreciando la historia. Si desprecias la historia, te desprecias a ti mismo. Si te desprecias a ti mismo, hemos sido derrotados por el enemigo. Yo empiezo mi libro de Hernán Cortés, que tal vez todavía queda alguno a la venta por ahí, y que está en formato digital. Empiezo mi libro de Hernán Cortés con una pregunta fundamental. ¿Quién nos enseñó a odiarnos a nosotros mismos? Alguien nos dejó un caballo de Troya de resentimiento metido en lo más profundo de nuestra mente con la versión histórica que nos contamos. No solamente somos los mexicanos odiándonos a nosotros, los españoles odiándose a ustedes mismos y los americanos y los españoles odiándonos entre nosotros. 550 millones de hispanohablantes que conformamos una civilización por derecho propio, la hispanidad. ¿Por qué no somos esa civilización? Porque nos negamos a nosotros mismos profundamente. América es un continente conquistado, sí, por supuesto, pero no por España. América es un continente conquistado por nuestro propio discurso histórico. Digo en mi libro del regreso de Quetzalcóatl, casi al final, que lo mejor de Europa atravesó el Atlántico y se encontró y se cruzó y se mezcló con lo mejor de América. Y el resultado es México. Oye, ¿y por qué si es lo mejor de Europa con lo mejor de América, esto no se ha convertido en lo mejor del mundo? Porque no es la historia que nos contamos. Nos contamos una historia donde lo peor de lo peor de lo peor de la historia de la humanidad nos arrebató el futuro para siempre. No hay forma de vivir en paz con esa historia, que además es falsa. Lo que tenemos que hacer, si queremos un futuro, porque olvídense de todo esto, el pasado no sirve para nada. Hay que hacer historia para proyectar el futuro. Y mientras nos sigamos contando la versión de la historia que nos contamos, ese futuro está cada vez más lejos de nosotros. Somos una civilización. La Hispania es una sola civilización. Es como un solo país que empieza en los Pirineos y termina en la Tierra de Fuego, y nadie en este país sabe que somos un solo país. Pero así como les puse estas imágenes, ¿no?, desde California hasta Chile, es que imagínense lo mismo, ¿no?, que llegara un extraterrestre y se pusiera a caminar desde California hasta Patagonia. Y claro, podrías caminar un año completo sin dejar de entenderte con todo el mundo en la misma lengua y ver el mismo tipo de cultura y el mismo tipo de templos, y de pronto les dices, pero estos son 20 países distintos. ¿Qué? ¿Pero por qué son 20 países? Es una lengua, es una tradición, es una costumbre, es una religión, es una sola estética, es una misma cosmovisión. ¿De verdad piensan ustedes que son 20 países distintos? Sí, de verdad eso pensamos. Bueno, todo lo que tenemos que hacer para ser diferentes es contarnos una historia diferente, porque no somos nuestro pasado, somos nuestra reacción emocional hacia él. Somos la forma en que interpretamos el pasado y la forma emocional de reaccionar a él. Tenemos que contarnos una historia una historia diferente, porque todo nuestro futuro depende de eso. Básicamente, y para ser libres a nivel individual y colectivo, necesitamos un proceso muy profundo de perdón. Y el perdón no es perdonar a España por hacernos algo porque no nos lo hizo, ni que ustedes perdonen a América porque tampoco les hicimos nada. Es que nos perdonemos a nosotros mismos por habernos permitido contarnos esta historia y creerla durante tanto tiempo. El perdón no es otra cosa más que liberarte a ti mismo de tus propias emociones negativas.
que sientes con el otro como pretexto. Pero mientras sigamos usando la historia para regenerar rencores, estamos condenados. Si aprendemos a usar la historia para perdonarnos, podremos llegar a algo. Música, folclore, religión, gastronomía nos demuestran que en México hay una fusión de culturas y nunca una conquista. La conquista es un discurso en nuestra mente. Gracias.